Valoramos la actualidad hoy con el vicepresidente del Gobierno valenciano, Rubén Martínez Dalmau. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Un placer estar con vosotros. Y gracias por tenerlo, que hayamos podido tenerlo en el informativo en un día hoy complicado. Cuénteme cómo se entera de la noticia y sobre todo la valoración de esta gran noticia que nos ha dejado un poco a todos en estado de shock. Bueno, es una noticia muy importante, ¿no? Recordemos que en la Comunidad de Madrid se va a librar una batalla política que va a contraponer dos modelos. Un modelo que es el modelo de los gobiernos que han mirado por la gente, como el que tenemos en la Comunidad Valenciana, que son modelos de gobiernos democráticos que siempre están pendientes de que los derechos vayan avanzando, y un modelo que es el modelo de las derechas, el modelo de gobernar para los grandes capitales, para los grandes grupos de poder, que es el modelo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tomado una decisión muy valiente, que es dar un paso adelante para presentarse él a las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid y para poder formar gobierno progresista en Madrid. Por lo tanto, yo creo que ha sido una decisión muy generosa, muy valiente. Es la primera vez en la historia de España que una persona toma una decisión así, de dejar una vicepresidencia del gobierno para poder presentarse de candidato a unas elecciones y poder ganar a las derechas, y por tanto nosotros lo vemos de manera muy satisfactoria, como no podía ser de otra forma. Claro, pero es una decisión inesperada que descoloca a todos, porque como usted bien dice, deja una vicepresidencia también con una hoja de ruta de lo que quedaba de gobierno. Bueno, lo cierto es que al final nosotros siempre decimos en Unidas Podemos, lo importante es el qué, y lo importante son los proyectos de progreso que Unidas Podemos en el gobierno ha estado realizando. Y Pablo Iglesias lo ha planteado muy ampliamente. Hay muchos avances que ya se han realizado, una serie de hitos que se han tomado desde que Unidas Podemos está en el gobierno, y ahora además habrá personas como Yolanda Díaz, que asumirá la vicepresidencia del gobierno, que hará un trabajo, muy buen trabajo, como estamos acostumbrados a ver de Yolanda, o la propia incorporación de Ione Belarra en el Consejo de Ministros. Por tanto, estamos muy tranquilos en ese sentido, no creemos que vaya a haber ningún problema, simplemente ha habido una decisión de Pablo Iglesias tomada desde la responsabilidad, es decir, tomada desde la necesidad de alguien que entiende que las derechas están avanzando de una manera amplia y hay que salirles al paso y tenemos que formar gobiernos de progreso en la Comunidad Autónoma de Madrid, y para eso alguien es tan generoso como para decir prefiero irme a la contienda electoral y plantar cara a la derecha. Y eso nos parece enormemente gratificante. ¿Le parece bien la elección de Yolanda Díaz como vicepresidenta y también se supone que como futura candidata en el momento que haya elecciones, señor Martínez Dalmau? Bueno, es una gran elección, ¿no? Yolanda Díaz ha sido sin ninguna duda una de las mejores ministras de Trabajo que ha habido, yo diría que una de las mejores ministras, de hecho, que ha habido en la historia española, una persona que ha trabajado enormemente en el marco de sus competencias, entendiendo cuál es la globalidad del problema, siempre mirando por las personas. Entonces, yo creo que va a realizar un papel muy importante como vicepresidenta del gobierno, y si finalmente acaba consolidándose su candidatura, pues yo creo sinceramente que será una magnífica candidata a la presidencia del gobierno, y espero que sea una gran presidenta del gobierno. Pablo Iglesias, con este escenario, se concentra también en otra de sus especialidades, que son las campañas electorales. Y la verdad es que aquí vamos a vivir de una manera especial ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿no? También contra la máxima representante de la derecha madrileña. Se presenta una precampaña electoral que vamos a seguir minuto a minuto. Desde luego que sí, va a ser así, Silvia. En primer lugar, porque Ayuso, la señora Ayuso, va a representar a los poderes fácticos, va a representar a los de siempre, va a representar a los grandes capitales, mientras que Pablo Iglesias va a representar a la unidad de las fuerzas progresistas, va a representar una forma de hacer política para la gente. Entonces vamos a poder contraponer los dos modelos, ¿no? Y eso nos va a dar oportunidad para poder ver un debate que yo creo que va a ser
un debate muy interesante, muy importante. Va a ser capital, seguramente va a ser la contienda electoral más importante que tengamos este año con diferencia en España. Porque vamos a ver si finalmente acaba venciendo el modelo que representa la señora Ayuso, con grandes manadas o grandes colectivos de turistas que van a beber a Madrid, o que toman aviones para irse de fiesta, o que abren sin ningún tipo de consideración para la gente, o el modelo que desde Unidas Podemos planteamos, donde las personas siempre están en el centro de las políticas. Y eso es algo que Pablo Iglesias va a realizar, va a defender, y vamos a poder ver de manera muy interesante esa contienda de ideas, y vamos a poder decidir finalmente sobre ellas. Isabel Ayuso hablaba hoy sobre la situación y decía este titular: España me debe una. Vamos a escucharla. España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. Es una persona afín a independentistas, al entorno de ETA, ha estado actuando siempre contra la Comunidad de Madrid y los intereses de todos los ciudadanos, ha fomentado y cree vivamente en la expropiación, en la ocupación, en la intervención de la empresa, en boicots o, por ejemplo, en ataques desmedidos contra Isabel Zendal, fomentando huelgas y, sobre todo, quemando las calles de Madrid, como hemos visto en las últimas semanas, que es el primero que lo ha alentado y jaleado. ¿Cómo valora estas declaraciones, vicepresidente? Bueno, está claro que la señora Ayuso ya ha visto quién es su rival y está viendo que puede peligrar la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? España no le debe una, le debe muchas. Le debe muchas personas que han sufrido las consecuencias de las políticas contra la gente del Partido Popular en Madrid, le debe mucho tipo de problemas que ha creado el gobierno de Madrid, y eso es una cosa que la señora Ayuso conoce muy bien y sabe perfectamente que está peligrando su puesto. Sabe perfectamente que la incorporación de Pablo Iglesias en esta contienda electoral va a definir en clave de dos la decisión final de las madrileñas y los madrileños. Sabe muy bien que se va a poder, o por lo menos se va a intentar buscar una unidad de todas las fuerzas progresistas para poder parar el gobierno de las derechas. Recordemos que el gobierno de Ayuso no será solo el gobierno de Ayuso, será el gobierno de Ayuso, de las derechas y de la extrema derecha, del fascismo. Entonces, claro, entre una señora que está representando los intereses de las oligarquías y que está apoyada por el fascismo, a alguien como Pablo Iglesias, que viene con todo el bagaje de haber sido vicepresidente del gobierno y de tener una propuesta para las personas, yo creo sinceramente que las madrileñas y los madrileños sabrán muy bien a quién elegir. Por cierto, y para finalizar, Rubén Martínez Dalmau, ¿cómo valora también la dimisión del síndic de Ciudadanos, Toni Cantó? Bueno, es digamos, es un poco, yo creo, una crónica, una muerte anunciada, ¿no? Yo se lo dije, tuve la oportunidad de decírselo al propio señor Cantó y a la gente de Ciudadanos. Yo creo que en España se ha perdido la oportunidad de tener un partido de centro liberal que además aglutina a un sector, a una sensibilidad política importante, pero claro, esto no puede ser con un partido que es apoyado por gobiernos, por Vox, ¿no? Y por la extrema derecha, y que cuando estamos en el Botanic, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, en vez de tender puentes, lo que ha hecho ha sido dinamitarlos permanentemente. Entonces la gente, yo creo que estaba un poco cansada de la falta de entendimiento, ¿no? de la falta de elementos de cohesión, y eso es algo que se veía venir, ¿no? El señor Cantó ha abogado desde su estancia aquí por gobiernos con la derecha, con la extrema derecha, en contra del progreso. Y bueno, yo creo sinceramente que nunca ha estado muy a gusto aquí en Valencia. Es algo que yo también le comenté varias veces, que no se le veía muy a gusto, y lo cierto es que esto va a ser una oportunidad para él, seguramente para ser más feliz, si va a volver a Madrid. Bueno, eso yo creo que va a ser algo que a él le hará seguramente, le dará más tranquilidad. Pero lo cierto es que Ciudadanos es un partido fracasado, esto se veía claramente. Un partido veleta, un día estaba con unos, otro día estaba con otros, un día te apoyaba, otro día estaba con Vox y con el PP, y esto en política, la incoherencia se paga muy cara, y ha sido pues la debacle de Ciudadanos y el fracaso de Toni Cantó.
Tiene la sensación que no hay fallas por el momento que vivimos, pero estamos ante un terremoto político que el ciudadano no acaba de entender muy bien. Bueno, pero al final la política es mutación y son cambios, y esto en los gobiernos, además de coalición, tiene que verse con cierta normalidad. Es decir, no podemos entender que la política ha llegado para estar permanentemente en la misma política y quedarse, porque esto iría en contra de la propia naturaleza de la política. Significa cambiar de acuerdo con las diferentes necesidades y de acuerdo con las diferentes sensibilidades. Entonces yo creo que los cambios en política siempre están bien, creo que las personas estamos temporalmente en política o debemos estar temporalmente en política ejerciendo una función, y que llegará un momento en que llegarán otras personas que ejercerán una función distinta. Y eso yo creo que tenemos que ser suficientemente maduras y maduros para entenderlo así. En política siempre se está de paso, y quien no esté de paso y quiera hacer de la política su oficio, yo creo que se equivoca. Muy bien. Pues, vicepresidente del Gobierno valenciano, le preguntaría por más cosas, pero hoy ha sido un día de valoración de esas dos grandes noticias que hemos vivido. Lo esperamos para poder hacer una entrevista aquí más en profundidad de todo lo que estamos viviendo también desde el Gobierno valenciano. Cuídese. Rubén Martínez Dalmau, buenas tardes. Pues será un placer. Muchas gracias de nuevo por atenderme y adelante. Hay mucho trabajo por hacer, tenemos muchas cosas por conocer, y lo importante de todo esto es que al final los gobiernos democráticos serán los que surgirán. Así que muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.